A la invitada de hoy le propuse grabar en un coche y le pareció una idea increíble. ¿Por qué? Porque es Itziar García, directora de comunicación y relaciones institucionales de BlaBlaCar. Y creo que este episodio te va a encantar porque hemos hablado de cómo han conseguido llegar a 8 millones de personas en España, de cómo han conseguido que tanto tú como yo sepamos lo que es hacer un BlaBlaCar, o, por ejemplo, entre Mario Casas, Rosalía y Aitana, ¿quién te gustaría que fuera conduciendo? ¿Quién que fuera en el coche de pasajero? ¿Y quién que se quedara fuera? Si quieres saber su respuesta, suscríbete al canal, ponme en los comentarios qué te ha parecido y vamos al episodio. Pero no sin antes decirte que quiero agradecerte que estés aquí. Gracias a personas como tú, este contenido es posible. Así que te doy la bienvenida. Yo soy Íñigo Vallejo y esto, La Sobremesa del Marketing. Vámonos. Luego me tengo que acordar de hacer una foto del despliegue porque es el primer episodio que grabo en un set como este, en un coche, porque recuerdo cuando te dije de participar en la sobremesa, que como siempre a todo lo que digo me dijiste que sí, y te dije, joder, me encantaría grabarlo en un coche, pero podemos hacerlo en vuestras oficinas. Y me dijiste como, no, ¿por qué no en un coche? Claro, ¿no? más Como, divertido, ¿no? claro, para un loco que a alguien le dé alas es peligroso. Claro. Entonces, hemos acabado en un coche en También Madrid digo que la asertividad tampoco es grabando muy fuerte, ¿eh? O sea, yo soy bastante para de adelante. para adelante, ¿no? Pues, y entonces hemos acabado en un coche aquí grabando el episodio con Iciar, así que mil gracias de verdad Nada, gracias por a todo ti. tu tiempo, como siempre, porque que te parezca divertido esto me encanta y me parece más divertido a mí aún. Y además hay gente que cree que esto está súper preparado, como que yo coordino todo contigo, que tienes un guión de días antes y Prometo que no. la realidad es que un minuto antes le digo, ¿hay algún tema del que no podamos hablar? Sí, no, venga, para adelante. Entonces, nada, vamos a empezar, si te parece. Claro. ¿Vale? Porque me gusta que empecemos, por mucho que vayamos a hablar de marcas hoy, me gusta que empecemos por Iciar. ¿Quién es en lo personal y en lo profesional? ¿Vale? Wow, en lo personal. Bueno, empiezo por lo profesional. Soy directora de comunicación y relaciones institucionales de BlaBlaCar Iberia y Latinoamérica, que eso significa, bueno, Iberia, España y Portugal, eso es obvio, y Latinoamérica, Brasil y México, que es donde tenemos ahora mismo actividad. Y en lo personal, pues soy una tipa bastante poco relevante y que tiende a decir sí a casi todo. Y como hobbies, que entiendo que será una de las cosas más relevantes, te diría pues los típicos, lectura, ahora estoy yendo a clases de escritura, pero destacaría la música. Estoy con un grupo que se llama Los García, nos llamamos Los García porque somos todos primos y hermanos y no somos gente muy ocurrente. Y entonces nos llamamos Los García y ese sí que sería como el hobby principal, la música, ¿no? ¿Pero y qué instrumento tocas dentro del grupo? Pues toco el fundamental, que es la pandereta, ¿Vale? un instrumento muy denostado, pero muy importante. Sí, y poco Y presente en las bandas actuales. bueno, igual en el indie se nos ha ido de las Igual. manos en un momento pandereta, ¿no? Pero no, Los García no somos indies. Eso. Y soy la cantante, Vale, que es perfecto. menos importante. Claro. Por eso querías que hiciéramos un karaoke al empezar el Claro, episodio. pero no sería gracioso. O sea, sería gracioso a mi parte. La tuya a lo mejor sería bonita, ¿sabes? Claro, es que hay una diferencia entre bonito y Ya, gracioso. Lo mío ya. sería gracioso. Nada, tú me has dicho que no, pues no. Pero no, de momento lo siento, pero vamos a hacer esto bien y no vamos a cantar de momento. Has hecho hace poco 5 años en BlaBlaCar, pero en realidad has estado en BlaBlaCar desde diferentes puntos. Has estado en la parte de agencia, en la parte Sí. de cliente, ¿no? ¿Cómo empezó todo con BlaBlaCar? En total 9 años ya. Empezó, pues bueno, yo venía de seguros, yo en realidad trabajaba en seguros. Yo hice empresas actuariales, trabajé en seguros un tiempo. Siempre digo que no sé si es que los seguros no eran para mí o yo no era para los seguros, pero ahí algo no hacía No match. cuajo. Y entonces empecé a estudiar publicidad y relaciones públicas de segunda carrera y un segundo máster de dirección de comunicación. Y ahí siempre se dice que en otros países no se penaliza a la persona que cambia de trayectoria profesional. No sé en otros países, desde luego en España tuve que empezar como becaria con 28 años y demás, pero encantada. Y empecé en agencia, que es como la mili de la comunicación, ¿no? Sí, es una buena definición. Sí, empecé en agencia, claro, todas mis jefas en ese momento eran menores que yo y llevaban muchos menos años trabajados. Yo ya llevaba 10 años trabajados cuando entré, pero sabía muchísimo más de comunicación. Entonces, bueno, pues tuve unos ritmos de acople, luego empecé en el departamento del corporativo y en corporativo tenían de cliente recién estrenadito BlaBlaCar, con lo cual empecé a trabajar para BlaBlaCar desde el lado de la agencia, pues sería 2013, 2014, muy en los inicios de BlaBlaCar, que era pues otro momento, ¿no? En el que no Sí. era para nada tan conocido y fue muy bonito. Yo estuve 4 años trabajando para BlaBlaCar desde el lado de la agencia, luego estuve en otra agencia y demás,
y luego entré dentro de BlaBlaCar hace 5 años, justo ahora. Y de ahí, de esa penalización que habías tenido de ser becaria, a ser directora de comunicación y relaciones institucionales en Iberia y Latinoamérica. Sí. Vale, casi nada, ¿no? Bueno, en 10 años, claro, que Sí, el sí. tiempo ha pasado. Bueno, pero bien peleado, me Pero refiero. sí. Yo esto siempre lo digo. He estado en el momento y el lugar adecuado. Quiero decir que ha habido un componente de suerte muy claro y yo creo que es evidente. Lo que pasa es que ese momento y lugar adecuados te tienen que pillar esforzándote lo máximo posible y haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero ese componente de suerte, desde luego, en mi caso ha existido. Mira, me encanta porque el episodio del que voy a hablar ya habrá salido cuando publique este. A veces me toca acordar porque igual si voy a hablar de uno que no, pero ya habrá salido. Puntos modernos, ¿vale? Cuando hablaba con Jorge y con Joan, me decían, hay un punto de accidentalidad en nuestro éxito. ¿Vale? Entonces ellos tienen súper claro que hay un punto en el que de repente ocurrió. Y sí, nosotros hacíamos bien nuestro trabajo y lo intentamos seguir haciendo bien, pero de repente ocurrió, ¿no? Entonces, me gusta porque en contra del discurso de siempre de no, tú tienes, o sea, es solo hacerlo bien y vas a llegar, cada vez hay más personas que me encuentro, o tengo la suerte de que se reúnan aquí, que es de, oye, no, o sea, aceptemos que hay un punto de aleatoriedad, de azar, que te has encontrado en el momento y en el sitio adecuado, porque por supuesto has luchado por estar en el sitio adecuado, ¿no? Pero hay un punto que tiene que... Y luego, como dicen, te tiene que pillar trabajando, está claro. Pues si no te lo han dicho ellos, te lo digo yo porque lo dijeron en una entrevista y me hizo mucha gracia que Puntos Modernos se conocieron en un BlaBlaCar. O decidieron montar Puntos Modernos en un BlaBlaCar. Algo dijeron en una entrevista que nos Puntos Modernos y BlaBlaCar está conectado de alguna forma. Hay algo. Vale. Pero son unos fenómenos, ¿no? Son unos fenómenos. Así que, vale, y de ahí pasa a, como decíamos, dirigir la parte de comunicación y relaciones institucionales de una marca como BlaBlaCar. ¿Cómo es el día a día de alguien que trabaja de esto? Bueno, es que tú trabajas de lo mismo y no hay un día, ¿no? O sea, a mí cada vez que me dicen mi día a día digo, no lo sé. Claro. No lo sé. Pero Pues ¿cómo sería un día cualquiera? Escoge el tipo de día que quieras. No, es que es decir, o sea, para la muy gente que esté, decirlo. para la gente que esté como sin contexto, ¿cómo se imagina qué es lo que haces en tu trabajo? Pues mira, me levanto, veo noticias a cascoporro. Además, para eso soy un poco metódica. Entonces, si los lunes me leo El País, La Voz de Galicia y escucho la COPE, el martes procuro leer El Mundo, leer Diario de Teruel y escuchar la SER. Y el miércoles procuro, o sea, intento como ver de todos los medios y luego, pues depende tantísimo del momento, de si se acerca ahora, por ejemplo, hemos tenido operación salida y entonces estábamos mucho con Semana Santa. La verdad que al final es muy estacional, entonces se notan muchísimo los picos en Semana Santa, Navidad, verano, puentes largos, fines de semana, entonces dependiendo del momento en el que estés, pues de una forma y otra. Y luego en general, es que yo creo que es una de las cosas que más, y a los que nos gusta este trabajo, yo creo que nos tiene que gustar ese punto. Es que lo comentaba yo justo con la directora de comunicación de Brasil, que nuestro trabajo, y pasa en comunicación y pasa en relaciones institucionales, que son muy diferentes en los ritmos sobre todo, o sea, comunicaciones 100 metros lisos permanentes y relaciones institucionales es una maratón, sí. Y en ese sentido son muy distintos, pero nosotros hacemos nuestro trabajo y manejamos todo el input, quiero decir, tenemos en cuenta el contexto, el gancho informativo, qué está pasando, qué no está pasando, qué puede ser interesante. Tenemos muchísimo respeto por la figura del periodista, por ejemplo, en el ámbito de PR, pero hay un momento en el que deja de estar en nuestras manos, perdemos visibilidad sobre el output final, y pasa también en relaciones institucionales, porque hay un momento en el que o sea, tú puedes explicar tu modelo, puedes hacer, pero hay un momento en el que tú pierdes el control, sí. ¿No? Y ese momento de perder el control, sé que es una súper kamikaze, pero es algo que al final en nuestro trabajo pasa todos los días, pasa en el día a día y que a mí me encanta, porque hay un momento en el que tú has hecho todo lo que tenías que hacer, has perdido el control y te encuentras con un output sobre el que tienes que reformular otra vez toda la estrategia y tienes que volver a pensar todo y a reconducirlo. Y esa parte yo creo que es muy bonita y que forma parte de nuestro día a día porque forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Totalmente. A mí me encanta decir que somos bomberos. O sea, al final es como tenemos todo preparado y todo demás, de repente vemos un incendio, un fuego, hay que apagarlo y vuelves a tener todo controlado y de repente se vuelve a encender la llama y tienes que volver a apagarlo. Claro, entonces, pero todo eso montado dentro de una estrategia que nos incluye a PR, comunicación, relaciones institucionales, marketing y demás, y que tenemos que ir como bailando entre nosotros, ¿no? Sí. Para coordinar. Para encontrarnos. Vale, me parece chulo. Ahora, hace no mucho, habéis llegado a 8 millones de usuarios en España, que es una barbaridad. Es una locura. Es una barbaridad, es una locura. ¿Cuál dirías que es la clave para haber llegado a 8 millones de usuarios en BlaBlaCar? Bueno, hay muchas claves, ¿no? Yo siempre digo que a mí BlaBlaCar, sobre todo y ante todo, me parece una muy buena idea.
que se ha acompañado muy bien con los tiempos, en el sentido de hemos ido muy en paralelo a la digitalización. Piensa que cuando BlaBlaCar empezó no existían smartphones, perdón. Todo era a través de la web, ahora es casi todo a través De la app. de la app. Entonces nos hemos ido acompasando muy bien con los tiempos. BlaBlaCar al final por el modelo es un poco contracíclica, con lo cual cuando hay momentos, por ejemplo, de crisis, hay más personas que necesitan ahorrar, entonces son más personas las que entran, digamos, a utilizar BlaBlaCar, luego se quedan Vale. por otros motivos, ¿no? Pues por medio ambiente, por conocer personas, por lo que sea, pero normalmente entran, sobre todo los conductores, por ese motivo. Y entonces ha ido acompasado con distintos tiempos muy bien. Y luego que es que hay un equipo, y está mal que lo diga yo, pero porque son mis compañeros, pero es que hay grandes profesionales dentro de BlaBlaCar que han hecho que esto funcionara, ¿no? Entonces yo creo que ha coincidido eso, una muy buena idea, con unos tiempos en los que encajaba. Vengo a decir un poco lo de antes, ¿no? Momento y lugar adecuados y que te pille haciéndolo bien, Qué pues guay. con un equipo trabajando muy bien. Sí, pero es verdad que cuando empezó toda la parte de BlaBlaCar, yo soy usuario, y lo sabes, desde 2015, o Muy bien, sea, ya muy bien. mucho año, 4,9 estrellas, ¿no? De 5. Yo he usado mucho BlaBlaCar, ¿no? Y me acuerdo que en los principios era una marca complicada, o sea, era una marca complicada de convencer a la gente, me refiero al final. Pues lo que dices tú, no era digital, era a través de la web, había que encontrarte con las personas, no era algo normal para nosotros, o sea, no lo teníamos normalizado en nuestro día, ¿no? Y ha pasado a ser algo súper común. O sea, ya no normalizado, sino, evidentemente, ¿no? Un ¿Cómo has poco venido? mainstream ya, Claro, ¿no? un poco mainstream, digo, ¿cómo has venido en BlaBlaCar? Vale, Sí. ¿no? O sea, como me da igual. Entonces, yo creo que ha sido un trabajo de generar mucha confianza entre dos tipos de usuarios, ¿no? Porque es que uno tiene que confiar para poner su vehículo y otro para subirse al vehículo. Y sin embargo, ahora ya es un tema en el que personas súper jóvenes lo entienden como parte de... No conciben que antes no existiera BlaBlaCar. ¿Sabes? Gente que está ahora cumpliendo 18 años como... Y antes no... Es como, sí, sí, existía. ¿Sabes? Entonces me parece que es muy bonito cómo habéis conseguido transmitir toda esa confianza a toda la gente. Es que al final la construcción de la confianza ha sido uno de los pilares de BlaBlaCar, ¿no? O sea, si lo pensamos, compartir coche, compartir viajes ha hecho toda la vida. Sí. En la universidad yo recuerdo que había tablones en los que la gente apuntaba su nombre y su móvil y te decía dónde iba o de dónde venía, o y podías compartir viaje con gente de tu pueblo, con gente de compartir coches ha hecho toda la vida. Sí. Lo que pasa es que es la idea de BlaBlaCar es poner una capa tecnológica que por un lado facilite el alcance y por el otro lado la confianza. ¿Confianza cómo? A través de opiniones, de valoraciones, de verificaciones, de trazabilidad que aporta la web, etcétera, etcétera. Y alcance, pues porque al final puedes contactar con personas que no son de tu círculo más cercano o que no pueden ver tu anuncio colgado en un panel, ¿no? Sino que Claro. son personas que viven en una pequeña localidad de Guadalajara por la que tú vas a pasar. Claro. Para que nos hagamos la idea, ¿qué distancias medias tienen los trayectos de BlaBlaCar? O sea, ¿para qué se usa BlaBlaCar ahora mismo? Es muy de larga distancia. ¿Vale? Ahora mismo estamos, si no me equivoco, en 275 kilómetros ¿Vale? de distancia media. Es muy de larga distancia. Hay otro modelo que se llama BlaBlaCar Daily, que ahora mismo existe solo en Francia y que ojalá podamos traer pronto a España, que sí que es para corta distancia, sobre todo, bueno, en torno a 30, 40 kilómetros, pero es de commuting diario, o sea, para ir a trabajar o para ir a estudiar o para trayectos diarios, digamos. ¿Qué pasa? Que ese modelo es igual, quiero decir, se comparten los gastos de un determinado trayecto en común, ¿Vale? pero en la práctica, digamos, imagínate, si en BlaBlaCar el conductor recibe por kilómetro de cada pasajero 0,045, si un usuario fuera a traer a alguien de Alcalá de Henares a Madrid, ¿Vale? que tendría que dar el pasajero, no llegaría a un euro, ¿no? 0,90 y algo. Y eso no activa, o sea, hay una palanca conductual aquí de coche compartido en el que tienes que activar al conductor para que empiece a publicar sus asientos vacíos. Entonces, en Francia funciona porque hay subvenciones directas de las regiones, ¿no? Dan dinero a los conductores y a los pasajeros para que en vez de ir con 4 coches a un determinado punto, vayan, o sea, en vez de ir 4 personas en 4 coches, vayan 4 personas en un coche. En un coche. Vale. Y ese modelo, ojalá pueda llegar pronto a España. De momento estamos en larga distancia, que ya te digo, 275 kilómetros más o menos. Mola. Además, tenéis autobuses. Sí. Yo estoy flipando con esto. O sea, yo incluso después de saberlo desde hace tiempo, de hecho, hace unos días me metía y decía, no voy a leer la noticia. Digo, o sea, quiero que me lo cuente ella, en qué momento coges y decís, venga, aparte de compartir un coche, vamos a tener autobuses como BlaBlaCar. Autobuses además muy bonitos. ¿Sí? Pena que no entraras porque es que son muy bonitos. Sí. No, pero sí vi la imagen de portada. Si son mira. todos así, me encantan. Sí.
A ver, yo creo que se entiende mejor si se explica de dónde vino la idea de los autobuses, que Vale, es 2018 Francia. Hay vale. una huelga de tren. Sabes que los franceses, no lo digo ofendiendo porque sabes que les tengo muy cerquita, cuando hacen una huelga la hacen bien. Y A entonces tuvieron conciencia. una huelga de tren en la que no se movió básicamente ningún tren, ¿no? Entonces había una demanda de viaje brutal, una escasez de oferta de viaje, porque además en Francia no hay tanto autobús como en España, por ejemplo, hay muchísimo menos, entonces era dejar parado básicamente a un país, ¿no? ¿Qué pasó? Que como había tantísima demanda y no había forma de moverse, Webus, que en ese momento era la parte de autobuses de la SNCF, o sea, como la Ujú. Renfe francesa, allí tenía una sección de autobuses, y nos piden colaboración para que ellos hagan las grandes rutas, digamos, o sea, como si en España, estoy haciendo la traducción por ciudades, pero como si en España dices un Madrid, Salamanca, Madrid, Valencia, Madrid, o sea, como rutas en las que hay mucha gente, que las hagan autobuses porque pueden llenar todas las plazas, y para la conexión de pequeñas localidades o para pequeñas rutas dejamos al coche compartido. Entonces, de ese experimento que vino por una improvisación que era necesaria, Sobrevivir, sí. claro, se vio que tenía sentido que no es solo que tuviera sentido, es que además de optimizar asientos vacíos, optimizábamos rutas, es un Bueno, poco hacia donde va la movilidad, ¿no? Y apostamos por la multimodalidad en ese sentido, ¿no? De no solo optimizar asientos vacíos, sino optimizar también las rutas que van a realizarse. mola. ¿Y un trayecto que se haga hoy en día en los autobuses? En los autobuses Sí. en España no hay mucho autobús y de hecho no son muy Ujú. conocidos, como decías, porque el sistema no está el autobús no está liberalizado. Vale, Existe en España un modelo concesional en el que, bueno, pues una empresa privada eh, gana en un concurso público una determinada ruta que es muy beneficiosa, a cambio opera otras rutas que son deficitarias, ¿no? Y ese modelo concesional está implantado desde hace mucho tiempo y no permite que haya compañías que entren a operar esa misma ruta. vale. Pero Por sí eso que en lo hace, por España, ejemplo, en otros países como claro, Francia. por eso en España no es conocido, pero en Francia sí que hay mucho BlaBlaCar Bus. Ujú. Operamos también como un marketplace, es decir, no con autobuses que operamos nosotros, sino como venta de billetes de Vale, autobuses con la misma visión, ¿no? De optimizar espacios en bastantes países, no solo de Europa, también en Brasil tenemos la parte de marketplace. Y en otros países es mucho más conocido. En España tenemos solo cross-border, o sea, transfronterizos. Y tenemos buses entre Portugal y España, España-Francia, incluso entre Portugal y Francia que pasan por vale, España. Por esta no liberalización, digamos, lo que no hacen los autobuses es cabotaje. Es decir, si tú coges un autobús, tenemos una línea que sale esta Semana Santa de Oporto-París. vale. Oporto-París tardas 24 horas en hacerlo. Ujú. Tú puedes hacer un Oporto, la ruta va por el norte, un Oporto-Oviedo, pero no puedes hacer, pasa también por Vigo, no puedes hacer un Vigo-Oviedo, ¿no? Porque esa Vale, ruta es vale, sí, nacional. sí, sí. Puedes hacer un origen o destino en un país que no sea España y el otro origen o destino Ya si en una fuera. ciudad española. Ahora mismo conectamos, ya te digo, esta ruta de Portugal por el norte con Francia. Tenemos Madrid-París, desde Donosti, desde San Sebastián y desde Barcelona Vale. hay bastantes rutas con Francia, Italia, Suiza. O sea, en transfronterizo sí que tenemos mucha presencia, pero a nivel nacional, hasta que no se liberalice el mercado, no. Pero bueno, esta primera clase del máster en transportes es gratis, pero me parece de Ya. verdad súper, súper interesante. Has dicho antes que la gente entraba por una razón, pero se quedaba por otras, ¿no? Ajá. Como es el tema económico, el tema medioambiental, el tema de simplemente no ir solo en el coche, ¿no? Y tener conversación. Ajá. Hay un tema a mí que me interesa mucho, que es el medioambiental. ¿Cuánto CO2, cuánto dióxido de carbono se ahorra o se evita en España gracias a que BlaBlaCar llena esos vehículos? A ver, el último estudio que tenemos es de 2019, ¿Vale? que llamamos Zero Empty Seats, sin asientos vacíos, y que sí salía una cifra que era 1,6 millones de toneladas de CO2 anuales en Europa por el uso de coche compartido. ¿Por qué no hemos actualizado esta cifra? La estamos actualizando ahora mismo, lo que pasa es que los estudios de CO2, de los Sí, estudios de impacto medioambiental llevan mucho tiempo y que aparte entre medias ha habido una pandemia que ha hecho que se nos olvida ya, por suerte lo tenemos un poco olvidado, pero es que Omicron fue hace un año. sí. Entonces, ha habido momentos en los que teníamos cierres perimetrales, como te decía, a larga distancia con cierres perimetrales no había demasiada actividad, y entonces fluctuaba demasiado como para que a nivel de impacto medioambiental tuviera sentido el que hiciéramos un estudio en profundidad. Entonces, ahora que parece que ya estamos más tranquilos, lo estamos repitiendo y tendremos cifras actualizadas pues en breve, supongo que antes de verano. Mola.
Mola. Y como directora de comunicación de Sí. BlaBlaCar, ¿hay algo que digas, esto la gente en general no lo sabe de BlaBlaCar y debería saberlo? Tipo, esto no sé por qué la gente no sabe, pero mola que lo sepan. A ver, lo que más me gusta de BlaBlaCar, esto soy un poco friki de este tema, ¿Vale? pero es que a mí la parte humana de BlaBlaCar me alucina. ¿Vale? Hablábamos antes de 8 millones de Sí. usuarios. Yo miro todos los días datos. Soy ¿Vale? un poco, tengo TOC de datos, y entonces miro todos los días cifras de actividad, etcétera. Y entonces no todos los días me asombro, claro, pues no estarían Sería sin vivir, increíble. ¿no? Pero cuando alcanzamos hitos como ese, el de 8 millones de usuarios, siempre hay un momento que no sé por qué es, antes de publicarlo en mi LinkedIn personal, en el que doy como un paso atrás y pienso, 8 millones de usuarios, es Mucha gente. Pepa, María, Cristina, tal, como un mogollón de historias que han hecho todo el proceso de buscar en la aplicación, de localizar al conductor, de ver si las valoraciones, no sé qué, leer un rato, llegar, saludarle, hablar de su trabajo, de la música que les gusta, de un montón de historias. Y esa parte social en la que luego nosotros estudiamos, pues eso, que muchos usuarios cambian de opinión sobre determinados temas, porque al final estás compartiendo, imagínate, 3 4 horas de viaje en un espacio con personas a las que no conocías y que te sacan de tus entornos habituales. Al final, aunque todos digamos, no, no, yo soy muy abierta de mente, muy no sé qué, al Sí, final sí, sí. en tu día a día te mueves con quien te mueves y tienes las opiniones Sí, más o sí. menos similares a los círculos en los que te mueves. De repente sales de ese plano y te encuentras con gente que trabaja en cosas que tú no habías escuchado nunca, que tiene opiniones muy distintas o gustos culturales súper diferentes O eh, formas de ver las cosas súper diferentes, sí. y toda esa parte social de BlaBlaCar a mí me parece la bomba. Me parece súper chulo, la Sí. verdad, sí. Me encanta. Vale, te voy a hacer varias preguntas, ¿Vale? ¿vale? Para que me respondas con sinceridad, Vale. ¿vale? Wow. Vale, esto es por una encuesta que vi que la habéis hecho a los usuarios ¿Vale? y dije, si se habéis hecho a los usuarios, ¿por qué no se lo voy a hacer yo a Iciar? ¿Vale? La primera es abierta y luego te voy a dar yo opciones para una segunda respuesta. La primera es, ¿con qué famoso te gustaría viajar en BlaBlaCar? O sea, coger un BlaBlaCar y de repente decir, ay, que me ha tocado con esta persona. Jo, con un montón, ¿no? Mira, Buah, ayer, es que justo ayer en BlaBlaCar tuvimos una charla, pues de estas cosas, nuestro CEO es como muy de ciencia y no sé qué tal, y nos pone charlas que son un poco random, pero que son bastante guays. Entonces nos viene a dar una charla un Nobel de física. ¿vale? Y de repente se puso a contar que era súper usuario de BlaBlaCar tal, y me puse a pensar, joder, ¿compartes coche con un Nobel de física? Y alucinas. Que sí, o sea, la chapa que te puede dar también sería, pero como se lo tome en un plano divulgativo, qué interesante, ¿no? O Sí. sea, luego a ver, por cosas que me gusten, no sé, pues con un jugador de la Real, Vale, vale, como qué divertido, ¿no? molaría, Cantantes, ¿vale? sí, Alguien de los García. hombre, claro, eso espero encontrármelos antes de, De ponerlo en BlaBlaCar. antes de ponerlo en BlaBlaCar, sí. Pero Vale, sin mundo artístico vale. siempre Y es como entretenido. dentro de lo que habían elegido los usuarios de BlaBlaCar, había un top 3 personas con las que todo el mundo o la mayoría de gente querían viajar, ¿vale? Que son Rosalía, Ujú. Mario Casas y Aitana, ¿vale? Mi pregunta aquí es, en un vehículo de BlaBlaCar, ¿a quién prefieres conduciendo? ¿A quién prefieres de pasajero? ¿Y a quién dejas fuera del viaje? ¡Wow! Rosalía siempre Puedes sale. estar tranquila, no van a ver este vídeo. Oye, igual sí. Bueno, igual sí. Si veis este vídeo, avisadme. Rosalía, Aitana y Mario Sí, Casas. Pues que conduzca Aitana, ¿vale? porque Rosalía tiene que ir contándome su vida, que eso me interesa mucho. Vale, Y Mario Casas con todo el cariño, pero que se sí, queda fuera. sí. Pero no por Pero nada, claro, por descarte, sí, claro, sí, sí. claro. Vale, vale. Porque sí, O sea, más, lo que está claro es que Rosalía te tiene que contar su vida, eso claro. está claro. Es que eso me Entonces, parece maravilloso, ¿no? claro, puede ir Aitana conduciendo y vosotros dos atrás contando su vuestra vida. Claro. Por eso ¿Vale? Mario Casas que se queda al lado, si me da igual. Bueno, pero mola. No, Hombre, seguro que él no. lo entiende, seguro que él lo entiende. Optimizamos asientos vacíos. Sí, claro, Mario se queda. se queda. Venga, lo dejamos. Vale, ¿usas BlaBlaCar para viajar? Sí, ¿Conductora o pasajera? pasajera. ¿Vale? ¿Y Normalmente pasajera. cuál es tu trayecto favorito? Bueno, el que más hago es Madrid-Hondarribia, por ¿Vale? una cuestión lógica, Bueno, pues, que es que la mayor parte de mi familia está allí, entonces, ¿vale? ¿Y has tenido alguna anécdota curiosa o divertida, no solo viajando en BlaBlaCar, sino trabajando en BlaBlaCar? 100.000. O sea, lo que decíamos antes, ¿no? Nuestro día a día Son anécdotas. claro, es improvisar y entonces dentro de esa improvisación pues van pasando cosas todo el día. En un BlaBlaCar, es que me he acordado antes con lo de los jugadores de la Real, en un BlaBlaCar que hice desde Onyarbi hasta Madrid, el conductor era de la Peña de la Real Sociedad en Madrid
Y entonces íbamos hablando de la Real y me dijo que me hacía de la Peña. Y entonces soy de la Peña de la Real Madrid gracias a un ¿Qué me conductor de dices? BlaBlaCar. Y, y nada, en viajes pues es como divertido porque al final, o sea, nosotros siempre decimos que trabajamos en BlaBlaCar, entonces la gente te hace un montón de preguntas y tal. Y a nosotros nos es muy útil porque luego rellenamos una ficha con la Ah, experiencia y sus propuestas y demás. Claro, hay mucha gente que se conoce en BlaBlaCar y entonces se hacen sí, amigos, y hay mucha gente que se hace pareja. sí. Y nos invitan a bodas. ¿Qué? Nos llegan invitaciones a ¿Pero como bodas. marca? O Tipo, sea, como invitamos a al BlaBlaCar. equipo, queridos amigos de BlaBlaCar, muchas gracias por habernos presentado, no sé qué. Si ¿Qué? queréis, sería un placer para nosotros que algunos vinierais. No vamos, claro, pero porque nos da vergüenza. A ver, necesito entender Nos bien esto. invitan, nos Necesito invitan. entender bien esto. Tú sabes que en el primer episodio de La Sobremesa, Ujú. Lorena, del equipo de Bizum, Sí, cuenta que una persona también ligó por BlaBlaCar, conoció a su lo pareja y vi, como que les escribió para darle la enhorabuena, pero creo que lo acabáis de superar, porque es ya invitarla a la boda. claro. ¿Sabes? Es como, podríais apadrinar a mis hijos. O sea, ¿sabes? Como, no sé hasta dónde va a Es el llegar, siguiente no sé a paso que dónde va a tienes llegar, que dar, ¿no? pero, o sea, os ha llegado, pero por correo, un correo, Y o nos una llegan carta. cartas de usuarios, sí, sí, o sea, nos llegan. Os invitamos a boda a algunas personas del equipo. Sí, o sea, no llegamos a concretarlo, Claro. pero sí, o Pero y sea, nadie se ha planteado nunca y ir. no una, ¿eh? O sea, nos han invitado como a ¿Sí? varias y nos cuentan un montón de historias preciosas. Pero tenéis que ir. No, a algunos les mandamos una tarta, Pero nadie del una equipo, tarjetita. nadie del equipo se ha planteado No, ir. te mueres de vergüenza, ¿no? Voy yo. En nombre de Y lo BlaBlaCar. grabo en nombre de la. Yo como embajador, yo tengo categoría embajador en la verdad. Ole, yo también. ¿Has visto? Pero es que, o sea, hay que hacer algo ahí. Imagínate Ya, que aparecéis con vehículos de BlaBlaCar en la boda para claro. llevarles hasta O podemos el. grabar el siguiente en la sobremesa del marketing, una boda de Por usuarios de favor, BlaBlaCar. por favor, me encantaría. Vale, pues ya está. O sea, la gente es súper. Lo peor es que digo, me encantaría. Y digo, es que es capaz, ¿eh? O sea, capaz de repente escribirme en 2 meses. Y no te acuerdas de lo todo Ya organizado, la ¿sabes? tenemos. Claro. Buah, buah, me encantaría. O sea, ya si hago un episodio en una boda. Estoy haciendo uno en un coche. O sea, que ya hacerlo en una boda no creas que me va a extrañar para nada. Y tengo que decirte, aprovecho así como en mitad de esto, que el capítulo de Lorena de Bizum lo vi y que te seguimos mucho en BlaBlaCar. Y que de hecho traigo un mensaje de BlaBlaCar que es enhorabuena, Invitamos a la boda porque de. no es verdad, porque te lo estás currando un montón, el resultado es súper bueno, o sea, la sobremesa del marketing es la pera. Y además se nota que lo vives como con mucha intensidad y todos te seguimos en Twitter y No quiero entonces llorar en directo. se nota que lo vives un montón, que lo vives con pasión, que vas como mejorando y eso es muy bonito, o sea que enhorabuena, de verdad. Estoy emocionado. Estoy emocionado de verdad. Es que el otro día también tuve una conversación en uno de los episodios en los que me dicen algo. Gestiono un poco regular estas cosas y me emociono un montón, de verdad. Porque hay mucha gente que lo está viendo como de refilón y demás, pero que no entiende muy bien que es un proyecto totalmente personal. O sea, esto no es mi trabajo, es un proyecto totalmente personal que lleva muchísimo detrás. O sea, yo después de grabar el episodio me veo 7, 8 horas editando el episodio, ¿sabes? Escuchándome, me lo sé de memoria, editándolo tal, tal. Y claro, cuando lo termino, yo siempre, cuando lo subo, no, soy muy fan de los datos, pero no de la métrica, Bien. ¿vale? Es decir, no, me da Bueno, igual el porque ahora no número. tiene sentido, ¿no? Acabas de empezar. O Sí, sea, quiero decir, y porque creo que realmente están fuera de control muchas veces los datos. mm, Ya hay unas cantidades que ya se nos van de las manos. Entonces, sí. hay un punto que a mí lo que me gusta es analizar, ¿no? Pero en el momento que hay una persona que lo ve y que le mola, a ver, estoy llegando a más de una reproducción, ¿eh? Pero, Hombre, eh, ya solo Flo y yo, que somos los que te digo que somos muy fans. claro, por eso, pero que hay episodios que están pegando muy fuerte y que todos de verdad me aportan algo. O sea, que de verdad que te lo agradezco No, mucho. no, te lo agradezco a ti. Joder, Enhorabuena. de verdad, ahora ya no sé cómo seguir. Vale, como directora de comunicación y redes institucionales de BlaBlaCar, ya hemos comentado mucho. Si no hubieras sido esto, ¿qué hubieras sido? Si no te hubieras dedicado a la comunicación, ¿a qué te hubieras dedicado o qué te dedicarías? O sea, ya me Porque a dediqué a seguros los no. seguros. Ni eso sabemos que no. No lo sé. ¿Hay una respuesta para eso? No. Yo cuando me Eh, planteo preguntas no, tampoco confío en que haya respuesta. O sea, es como vale. reflexiones, ¿no? No lo sé, tú lo sabes por ti. Tampoco. Vale. Es que yo pienso en otra cosa de comunicación y digo, no, Íñigo, pero no puedes hacer trampa. ¿Sabes? O sea, es en plan algo que no sea comunicación. Y pienso otra cosa y digo, estás jugando en la línea roja, Claro, para que es es que nos comunicación. gusta mucho Pero nos comunicación, ¿no? gusta mucho comunicación, sí. No, pero sí que hay muchos trabajos que no sé, sí. Ahora me ha dado por los quesos muy fuerte. Entonces, igual una tienda de quesos. Vale. A mí me hubiera gustado, hace poco lo vi de hecho, tener una tienda de productos de economía circular. Mira. Una tienda física, me gustaría. Yo que soy súper digital, Ya. me encanta todo digital,
Me encantaría una tienda física a la que ir, estar ahí tranquilamente, sí. No, es que O una tienda un es como un bar, o un proyecto bar. guay. Son como dos proyectos Oh. súper sufridos, ¿eh? Sí, sí. Cada vez que luego el bar me dicen, ya, digo, ya lo sé, digo, no estoy diciendo que lo vaya a hacer ni que sea lo más bonito del mundo, digo, ¿qué hubiera hecho? A lo mejor hubiera acabado peor, Yeah. pero algunas Bueno, de momento estamos aquí, ¿no? Pues ya hablaremos, a ver si montamos sí, un algo de economía un bla bla circular bar. con bar y quesos. Ah, oye, ojo, ¿eh? Claro. Es que me da miedo ya incitarte a cualquier cosa. Prefiero que no. Ahora que hablábamos de economía circular, hay un jaleo montado de economía circular, economía colaborativa, economía compartida, todo tipo de conceptos, ¿vale? Pero más o menos para mí es un poco que se entienda esa economía más social, ¿no? O bien porque colabores, o bien porque sea circular, o le hagas una segunda vida, o lo que sea. Esto es algo que hace años era como entre Sí. raro, cutre y desconfiado. Diría que eran tres adjetivos que lo definían. Y ahora es como súper normalizado. ¿Qué crees que ha pasado? ¿O por qué crees que hemos llegado a normalizarlo tanto? A ver, yo no sé si tan, o sea, tendente a la normalización. Sí, Creo que queremos pensar que es algo más habitual de lo que pensamos, bueno, pero está mucho más que hace años. pero faltan muchos pasos por dar. Sí, Es a como lo que voy. siempre. Y en parte yo creo que es que todo el tema de sostenibilidad, el otro día lo decía en un evento que era como muy formal, muy de chaqueta y corbata, y me animé y dije, a ver, es que no hay más tu tía. Claro. O sea, es que si somos realistas y viendo las noticias que tenemos de en qué, además, a qué velocidad estamos llevando esto por el mal camino, no hay más tu tía. O sea, tenemos que ir hacia modelos sostenibles sí o sí. Hay un economista que habla bastante de este tema que se llama Jeremy Rifkin, Vale. que se hizo muy famoso, o sea, de hecho hablaba de modelos de carpooling en un libro que se llama La sociedad de coste marginal cero. Vale. Y hablaba también de que a nivel sociedad, o sea, los recursos son limitados, lo estamos viendo ahora y lo estamos viendo de una forma bastante trágica porque ha sido muy inminente, pero los recursos son limitados, nosotros necesitamos cuidar de la sostenibilidad porque no hay más tutía, insisto, y porque además así nos lo van a exigir, pero porque no puede ser de otra manera. Quiero decir, creo que hay una parte obligatoria y luego que hay personas que que se han adelantado a esta tendencia y que no es que lo hayan normalizado antes, sino que lo han hecho trendy antes. Entonces es más fácil seguir a gente que marca tendencia, ¿no? Y creo que ha habido mucha gente que ha marcado esa tendencia y que por otro lado va a ser cada vez más obligatorio porque no, insisto, porque no hay otra forma de abordarlo, ¿no? Y, y esa es la tendencia y vamos a ver cómo sigue evolucionando rápidamente. Pero creo que no es solo un tema medioambiental, sino que también es un tema social. O sea, en cuanto a horas que trabajamos, que es un poco de lo que Sí. habla Jeremy Rifkin, ¿no? No es sostenible en el tiempo que haya tanta gente trabajando tantísimas horas, también porque la tecnología aquí, y lo estamos viendo y además últimamente está saliendo mucho tema sobre esto, la tecnología va a quitar empleo, básicamente. Entonces, esto no es que vaya a pasar, es que ya está pasando y lo que tenemos que hacer es prepararnos para esa nueva sociedad o ese nuevo ámbito social al que tenemos que ir. Ya me veo a personas que de los dos últimos minutos han escuchado la tecnología va a quitar empleo. Es como que han borrado lo demás y ha sido como, ¡ah! No, es La que es IA. verdad, o sea, sí, o sea, habrá nuevos puestos Sí, de trabajo, la tecnología va a ir cobrando cada vez más relevancia, bueno, todo esto que suena muy cuñado porque es lo que sí, sí, está sí, sí. diciendo todo el mundo, pero es que no Pero sé. te diré que es un debate que a mí me divierte muchísimo. Mm, En general, yo en redes, por ejemplo, no entro mucho en debates. Los consumo, porque me encanta consumirlos, ujú. pero no entro mucho. Y me encanta porque tienes como a las dos personas de la tecnología va a acabar con todos los empleos y al otro tipo, no, porque si eres creativo jamás podrán contigo, ¿no? Es como que tienes a los dos. Bueno, creativo y nuevos eh, perfiles, ¿no? O sea, al final hay un sí, perfil ético sí, y muy pero humanista que se va a necesitar al también. final yo veo a las dos personas diciendo eso y digo, con todo el cariño, ¿eh? ¿Qué sabrás? Digo, es que nos empeñamos en esto va, ¿sabes? Y al final, tú lo que sabes es, o sea, sabes una realidad que es, hay cosas que la tecnología va a poder hacer por los humanos, por tanto, va a quitar empleo, que tú te puedas adaptar o no, es algo que, bueno, a priori podemos confiar en que sí, pero no sabemos, me refiero, cómo poder hacer. Lo que dices tú, pues surgirán nuevos perfiles. Pero claro, a mí me dicen, tu trabajo lo va a empezar a hacer una tecnología y primero tendría que entender cómo para poder innovar yo. Pero es verdad que yo creo que la gente primero se asusta y luego prueba, en vez de probar y luego asustarse. O sea, hay gente, ahora mismo creo que hay más gente
asustada porque ChatGPT le va a quitar el trabajo, que probándolo. Para decir, oye, pues a ver hasta dónde llega, o no sé si tú lo has probado. Sí. Pues a ver hasta dónde llega, a ver hasta tal. Yo lo primero que hice fue trastear y decir, si le pido que haga mi trabajo, ¿hasta dónde llega Ahora este estamos bicho? haciendo pruebitas, ¿eh? ¿Sí? Pero también por eso, porque Por porque curiosidad, sale sí, y tienes que estar. Pero sí, claro. estamos haciendo Pero por algunos saber test. hasta dónde, o sea, para mí me parece interesante el para generar esa opinión o esa visión crítica, ¿no? El probar, el decir, bueno, dale tú el primer reto. Bueno, y que al final es una mínima parte de todo lo Total, que total, conllevan las inteligencias artificiales. claro. Y Sí, sí. nos Todo queda eso, mucho por ver, qué claro, maravilla. todo eso, el otro día veía Carlos Sánchez, que publicaba en Twitter que había creado una cuenta de Twitter totalmente automatizada, con inteligencia artificial, sin ninguna intervención humana, que había llegado a 12.000 seguidores, hablando de, si no me equivoco, los Beach Boys. ¿Vale? Y que lo que hacía era como coger noticias de un feed de Google, de noticias, las pasaba a un proceso automático para que creara copies de esas noticias, las publicara mencionando a las personas de tal, tal, tal. Y todo el proceso lo hacía. Y él, por ejemplo, decía, esto no tiene ninguna funcionalidad. O sea, yo lo he hecho porque dije, hey, sí se puede hacer, lo he montado y lo he hecho. Y yo miraba y decía, qué bonito el poder curiosear y el poder probar con esto. Bonito, lo que pasa es que va a haber un punto en el que llenemos internet con perdón de mierda. Sí, bueno, si no está lleno ya. Sí, que lo llenemos más Sí, de mierda, sí. sí. Bueno, digamos que si hasta ahora llenábamos 50-50, que empecemos a llenarlo 70-30, ¿no? O 80-20, Bueno, o 90-10. vamos a ponerle más cariño a la vida, ¿no? Vamos a hacerlo, por favor. Vale, quería preguntarte, hace 3 años, sí, llega el COVID, ¿no? Sí, Es que a veces ya me desubico, ¿eh? ya. Pero sí, hace 3 años llega el COVID. Y todo el sector de transporte, motor, etcétera, se paraliza. Algo bastante lógico, me refiero, no es discutible. No, claro. Y entonces tienes que parar la actividad. ¿Cómo son, más allá de complicados, cómo son esos meses en los que dices, tampoco puedo reinventarme, en el sentido de los trayectos son trayectos, ¿no? Pero ¿cómo surge o qué hacéis en ese momento? Pues, lo que pasa es que son 3 años y hay veces que parece que han pasado 20 y otras veces que Ha pasado parecen una medio, semana, ¿no? sí. Sí. Nosotros, si no recuerdo mal, el 5 de marzo, esta era una cifra que antes decía mucho, pero que ya dejé de decir, empezamos a recomendar que no se viajara y hubo un momento en el que se paró la actividad en seco, que fue cuando se empezó el confinamiento, ¿no? ¿Sí? Y durante los 3 meses de confinamiento estuvimos a cero de actividad. ¿Qué hicimos? Tuvimos la suerte de que nos haya pillado el COVID en un buen momento de caja, ¿no? En un buen momento financiero. Entonces no hubo que tomar medidas difíciles. Lo que sí se hizo fue que todo el equipo de ingenieros, que es el más cuantioso de BlaBlaCar, la inmensa mayoría de los empleados son del equipo tech, se pusieron a trabajar en lo que tenía que pasar después, ¿no? Que era sobre todo pues tecnología de conexión de pequeñas localidades, mejora de punto a punto, y eso hizo que tuviéramos un producto mejor cuando volvió la actividad. ¿Qué pasa? Que la actividad, y en un primer momento todos creíamos, ¿no? Que la actividad de repente iba a volver, o sea, que nuestra vida iba a volver a la Sí. normalidad de repente en cuanto acabara eso, pero no fue así. Hubo cierres perimetrales que hacían que hubiera muchísimo menos viaje, de repente había comunidades autónomas que dejaban entrar, otras que no. Entonces ahí también hubo un trabajo desde el punto de vista institucional para entender, bueno, para seguir básicamente todas las ruedas de prensa que nos Claro, dábamos y entender a dónde se podía viajar, a dónde no, qué teníamos que hacer, qué teníamos que recomendar, etcétera. Y dentro de eso es verdad que nos hemos recuperado muy rápido por algo muy curioso, que es, vamos, muy curioso, es que es verdad que al principio nos decían, claro, coche compartido, ya, pero la otra opción que tenían los usuarios para desplazarse era el transporte tradicional y muchas veces en ese transporte tradicional compartían espacio con 30 personas en lugar de claro, con 4. claro. Entonces hubo mucha gente que se pasó al coche compartido para compartir espacio con menos personas y tener por lo tanto menos riesgo de contagio, ¿no? Vale. Entonces por eso nos recuperamos rápido y alcanzamos niveles de actividad previos a la pandemia como a finales de verano de 2021, que fue es muy rápido comparado con el proceso que han tenido otras formas de viajar, ¿no? Bueno, ¿cómo sabe la gente buscar la forma vale, si aquí hay 30, aquí hay 4, o sea, siempre encontramos la forma Hombre, de... en ese momento acuérdate que es que estábamos Sí, sí, como es que éramos asustados muy todos, ¿no? creativos también, es que los sustos te dan mucha creatividad porque es verdad que al final buscas no, pero tal, y una vez lo coges, yo creo que le coges ya cariño, le coges confianza a la marca, Yeah. ¿sabes? O sea, yo creo que en esos momentos es como,
pues claro, no podía viajar con nadie y viajé con BlaBlaCar. Yo creo que eso se te queda ya en la cabeza. A mí me pasa, ¿eh? Que muchas veces es una marca entra en un momento muy puntual, ya es como, no, lealtad Eso a... era más desde el punto de vista del pasajero, que es Sí, sí, comprensible. Quiero del decir, el pasajero. pasajero al final compartía espacio con menos personas. Desde el punto de vista del conductor, el conductor podía decir, o sea, podía hacer todo lo contrario, ¿no? Que es, prefiero no ir con nadie Claro. porque tengo menos riesgo. ¿Qué ha pasado? Que en 2020 además se ha juntado, a raíz del conflicto de la guerra en Ucrania y demás, todas las derivadas hacen que suba el precio de la gasolina de una forma brutal hace justo un año. Entonces el conductor se suma al incremento de la actividad porque ha subido mucho el precio de la gasolina, no puede afrontar solo el precio de la gasolina, entonces tiene que compartir los gastos. Digamos que ha sido, otra vez, vuelvo al combo, ¿no? de cosas que pasan y que de repente los pasajeros se sumaron por eso y se quedaron y los conductores, cada vez más conductores, bueno, ahora ha bajado el precio de la gasolina, pero sobre todo lo vimos hace un Ujú. año, como muchísimos nuevos conductores se suman a la plataforma por necesidad de ahorrar, claro. Vale, mola. Me parece... Es una curva interesante, ¿eh? Que va a lo largo del tiempo. Joder, que hemos Prefiero... vivido como de Sí, semana en sí, sí. semana, sí. Sí, sí, sí. Y es lo que decías, ¿eh? Que ahora te digo, hace 3 años y dices, ¿ya? Ya. Y a veces, ¿tanto? O sea, es como que me deja confundido, ¿no? Pero me parece guay. Vale, quería preguntarte por otro tema y es, ¿cuáles son tus apps favoritas? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuáles son tus redes favoritas? ¿Y de verdad tus oyentes se piensan que nos das antes las preguntas? Pues no, me quedaría con esta cara de Tolili, lo hubiera ¿Ya? pensado. Pues, pues como, ¿sabes qué pasa? Como ven en la tablet, Ah, ahora no, ahora creo que no se ve, no saben que yo aquí tengo puesto cosas como, por ejemplo, no te olvides de chocar las manos al final del episodio, ¿sabes? hay que O sea, hacer eso. sí, sí, claro, yo Ahora choco ya las me estás manos al añadiendo más terminar. tensión. Ya no Claro, puedo claro, pensar en claro. nada. Entonces, en la mayoría de cosas que pone aquí, tú lo has visto antes, hay preguntas que no quiero que se me olviden, pero hay palabras concretas tipo, no te olvides de que esto se llama así, ¿sabes? Entonces, es más recordatorios para el Íñigo despistado que el guión que pueda haber cerrado. Apps, un montón. O sea, tengo mi móvil es como O sea, tú eres un pro stream. apps, eres de mi equipo, de tener Sí, como 10.000 aplicaciones. sí, lo que pasa es que hay muchas que digo, esto qué interesante tal, entonces me la bajo, Yo igual no la también, vuelvo a usar yo nunca y tampoco. al tiempo digo, ¿esto qué era? Entonces ya la borro y ya está. El otro Pero, día vi que salió una nueva red social, ¿la has visto? ¿cuál? No. Es que claro, no sé, no me acuerdo el nombre exacto. Voy, Vale. voy a quedar mal. Super Eh, early adopter, pero no, de sí, memoria pero es, refinada. es no, Mus, algo Mus, Vale. MUSE, ¿vale? Lo siento. Eh, pero fue verla, fue que Puri Vicente lo tuiteó, o sea, lo compartió, y dije, venga, va, me la descargué, y llevo 3 días como un recordatorio en el móvil, tipo, acuérdate de usarla, ¿sabes? De probarla, porque Vale. Red no, social no lo sin sé. más, o sea, no sabes ni el contenido ni. Vale. Igual luego Más me información que encanta, esa, no lo sé, no lo igual sé. luego me encanta, pero ya luego con tu siguiente ¿Es la peor recomendación del mundo de una aplicación? Sí. nombre, porque luego esto le pone subtítulos, ¿no? Sí, sí, Se luego le llama no pongo un sé cal... qué, tal. Sí, y luego escribo a la persona que la ha creado, le pido perdón. En realidad me acordaba, pero estaba Claro. disimulando. También te digo, la red social que más uso con diferencia es Twitter, ¿Sí? que más uso para, o sea, como la típica red social que cuando estás, yo qué sé, en el autobús, en el metro, Sí, tal, pasas a mirar, sí, la que miro es Twitter normalmente. qué guay. Y por eso he hecho un poco de buff, porque Twitter ya me parece como los caracteres justos para tanta opinática Sí, como hay, es ¿no? que de Twitter podríamos hacer otro episodio diferente. Claro, claro. Elon, si te apuntas. Pero podríamos hacer otro episodio diferente. Vale, quería preguntarte, porque siempre me gusta preguntarlo. Una persona Ujú. que recomiendes que la gente conozca. Una persona, te voy a preguntar, una persona, un canal de contenido que quieras que la O sea, gente una ve. persona rollo Miley Cyrus. O sea, si la conoces y crees que la gente debe conocerlo. Vale. En principio debe ser como una persona que recomiendes, que digas, yo, embajadora de esta persona. Bueno, es que hemos estado comentando antes, es verdad, de Fernando de Córdoba, Es verdad, Gambusino, muy es fan. verdad, Y además que no puede ser más majo. es Habla verdad. de branding, Sí, yo le sigo en es más Twitter, majo que la presenta. es más majo que las pesetas. Y, joder, saca conclusiones muy interesantes. Sí, sí, venga, Fernando Sí. de Córdoba, Venga, Gambusino. venga, Fernando Córdoba, a tope. Vale, Fernando, voy a ir a por ti. Vale, perfecto. ¿Un canal de contenido que recomiendes? ¿O canal de podcast, canal de Bueno, contenido? claro, Kaizen, Jaime Rodríguez Santiago, Vale, Jaime Rodríguez Santiago. que ha sacado un libro que se llama La realidad no existe, Vale, que tenemos la presentación de su libro, voy a presentar su eh, libro dentro de poco, y me lo estoy acabando y es una maravilla, eso es verdad. vale, genial. Sí, la verdad que Kaizen está, o sea, súper recomendado como podcast. Vale, y en tu caso, colaboras mucho con causas sociales. Quiero que también recomiendes una causa social. Pues mira, mi Sebi, que es
una ONG que ahora mismo trabaja, es que estuve hace poco con VIR, o sea, yo estuve en Mozambique. ¿Vale? Y la que era allí mi coordinadora, Virginia Alfaro, que es, ¿Vale? joder, también, junto con Fernando de Córdoba y con Sí. Jaime, con todos estos, pero Vir es de esas personas que te acuerdas de ella y te emocionas, porque Sí. dices, que cómo puede haber gente tan maravillosa en el mundo, pues esa es Virginia Alfaro, que ella lleva toda la vida, estuvo en Honduras mucho tiempo, de ahí estuvo en Mozambique, que fue donde coincidí con ella, ahora está en Angola, lleva ya unos Vale. años en Angola, pero vamos, todo esto te digo, se fue con 20 años de su Málaga natal, y ahora no quiero decir la edad de Vir, pero vamos, Sí, 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 que hace ya tiempo que se fue, lleva toda su vida tal cual, o sea, es que es literal, toda Vale. su vida dedicada a los demás. Y hacen proyectos muy chulos. Y Vir justo me Qué estuvo guay. contando el otro día, pues eso, proyectos de... Vir está mucho en proyectos en centros penitenciarios, por ejemplo, ahora están haciendo cosas de empoderamiento de mujer, tienen Qué muchas chulo. escoliñas con niños, eh, y, y además es que les conozco personalmente y sé que lo hacen todo muy bien. Y ya te digo que es de esa gente que te emociona porque dices, es que no es que haya sido algo puntual, es que no es que haya Claro. dedicado una hora de sus No, no, martes es que es algo total. es que ha dedicado su vida entera a eso. Y eso Qué a mí me bueno. parece una gozada. Qué guay. Me encanta. Pues con esto terminamos. ¿Vale? Haremos parte 2 en una boda o en un algo. ¿Vale? Pero de verdad que me ha encantado. Te lo agradezco muchísimo. Nada, mil gracias a ti. Me parece increíble. Ya te contaré cómo queda. Te contaré qué ha pasado con el setup. Espero que haya funcionado todo bien. Es que esto Eh, igual no lo sabéis, pero hay como 100.000 móviles por sí, aquí. está todo cableado, etcétera. Ahora me voy a acordar. Ahora hago la foto. Está el aro por ahí que Eh, no está puesto aquí. Está un aro por ahí, un trípode, Me o lo he sea, hay buscado. de todo, el logo de BlaBlaCar, o sea, todo. De verdad que te agradezco un Mil montón gracias a como ti. siempre. Así que nada, ahora sí, toque mano. ¡Ole! Adiós.